Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con el libro de Walter Girihuela y Facundo Nieto, el informe social como género discursivo. No se lo había mostrado antes. Este es el librito. Es un librito que no es grande, no es largo, es muy dinámico, muy llevadero. Se los recomiendo que los puedan tener en sus bibliotecas. Y bueno, nos toca ahora poder trabajar con el capítulo 3, 4 y 5. El capítulo 3 habla de las consideraciones previas a la escritura, habla de las fuentes directas e indirectas y para la elaboración de un informe se implican, los autores van a decir que implican dos pasajes, de la oralidad al registro y el segundo de una escritura a otra, es decir, del registro al informe. En este sentido, habla de dos tipos de fuentes, las fuentes directas y las fuentes indirectas. Las fuentes directas están asociadas a las que nosotros recabamos de primera mano, son la información que nosotros vamos recolectando a través de las entrevistas, de las observaciones, de los registros que nosotros vamos haciendo en los distintos domicilios. Y las fuentes indirectas están asociadas a datos demográficos, a informes de otros colegas, de otros profesionales, que nos permiten tener un panorama mayor respecto de la intervención que nosotros vamos a desarrollar o a planificar. Por lo general, dicen los autores que el profesional cuenta con una gran cantidad de información que no siempre es necesaria para elaborar un informe social, sino que ahí vamos discriminando, vamos viendo cuál de esta información es necesaria que la volquemos en nuestro informe. Bueno, se utiliza la información necesaria que permite al destinatario comprender cabalmente la situación. El hecho de escoger información al incluir en un informe social suele ser una tarea que presenta dificultades. Hay que tener presente el motivo del informe, la razón por el cual se informa algo. Esto constituye un eje vertebrador tanto para seleccionar las mejores estrategias discursivas como para priorizar la información relevante. Para ello, dar respuestas a la pregunta acerca ¿para qué se informa? Suele ser de gran importancia, y ya que en la búsqueda de esa respuesta se encontrará el camino para alcanzar el objetivo propuesto, plantean los autores. Y ponen unos ejemplos que a mí me gustaría leérselos. El primero dice así: el presente informe tiene la finalidad de comunicar a usted la situación socioeconómica y ambiental por la que atraviesa la señora Juana Morales. Dicha persona se presentó en el centro en distintas oportunidades para solicitar una vivienda estable y permanente dada su condición de indigente. Si lo que se busca es comunicar la situación socioeconómica, dicen los autores, tanto socioeconómica como ambiental, que atraviesa esta señora Morales, queda claro que se presentará aquella información que permita al profesional caracterizar esa situación, es decir, información relativa a la situación, es decir, información relativa a la situación laboral, información relativa al nivel de ingreso, a la situación de hábitat, el grupo familiar con el cual se relaciona esta persona. Bueno, los autores hablan de la pertinencia de la información, en donde se juega un papel importante en el informe social, y relaciona esto entre el objetivo que éste persigue, ¿no? El objetivo del informe que se persigue, que es dar a conocer una situación, solicitar un recurso o un servicio, y la información que es necesaria para que el objetivo se cumpla. Por tal motivo se deberá eliminar toda aquella información que resulte innecesaria. Puede haber información sumamente trascendente en la vida de un sujeto, sin embargo, para la escritura de un informe por ahí no es relevante. Por ejemplo, dice, si se solicita la inclusión de una familia en un plan de entrega de medicación para enfermos con tuberculosis, probablemente poco importe
En este caso, señalar que quien cumple el rol materno en la familia fue víctima de violencia familiar. No tiene sentido. Los informes sociales deben ser fiables. Y bueno, ¿y esto qué es? La fiabilidad es cuando los datos son creíbles, los datos son fidedignos, son fehacientes, son irrefutables, sin errores intencionales. Esta característica debe ser considerada a fin de sostener una solicitud o un pedido a través de la información, cuya veracidad no existen o no genere dudas, porque si se cuestiona esa información que sustenta ese pedido, esta carecerá de legitimidad. Un ejemplo que grafican los autores es el siguiente, que también se los voy a leer para poder darme a entender lo que hablan en estos capítulos. En el interior de la vivienda se observa un living a través del cual se ingresa a una cocina amplia, 2 dormitorios, un baño, un ambiente utilizado como comedor y escritorio y un pequeño lavadero interno. Uno de los cuartos está destinado como espacio para ser ocupado por él o los niños que puedan formar parte del proyecto familiar. En este extracto puede verse con claridad que él o la trabajadora social es quien observó las características de la vivienda. Si bien su estrategia consiste en ocultarse detrás de las formas verbales impersonales, se observa, queda claro que debió estar allí para poder dar cuenta de la distribución espacial señalada, ¿no? Ahí entra la observación, ¿no? La observación científica, la observación como categoría también a tener en cuenta y como destreza que tiene que tener el trabajador o la trabajadora social. Si en cambio, dicen los autores, no hubiera podido hacerse presente en el domicilio o hubiera preferido no hacerlo por alguna razón, seguramente habría escrito esto. El señor Sergio Díaz manifiesta que en el interior de la vivienda está conformada por un living a través del cual se ingresa a una cocina amplia, 2 dormitorios, un baño, un ambiente utilizado como comedor y escritorio y pequeño lavadero interior. Uno de los cuartos está destinado, según refiere, como espacio para ser ocupado por él o los niños que puedan formar parte del proyecto familiar. Esto es discurso referido. Después más adelante vamos a trabajar algunos ejercicios vinculados al discurso, a este tipo de discurso referido, que nos sirve como también estrategias discursivas y como herramientas para poder elaborar nuestros informes. Lo mismo que los conectores, que la voz pasiva, etc. Bueno, es importante, ya pasando al capítulo 4, que habla de destinador, destinatario. Esto por ahí, este juego de palabras a veces mezcla un poco, pero es muy sencillo de poder entenderlo. El destinador somos nosotros, el destinatario es la persona a quien va dirigida el informe, y es importante que se exprese con claridad el destinatario del informe, señalando tanto su nombre como su cargo y función y dependencia institucional, ¿no? Además de fecha y lugar, saber a quién va dirigido. Los informes suelen tener como destinatarios, entre otros, van a decir los autores, a una instancia superior, el responsable de un servicio en el que desarrollamos nuestra actividad profesional, un responsable de otro servicio, el director de una institución, un juez que atienda una causa, etc. O puede ser un colega trabajador social que quiere dar conocimiento de la intervención realizada con el sujeto, solicitar una intervención conjunta, otro profesional que represente a otra disciplina, o un referente institucional, persona de la comunidad que por el lugar que ocupa esta persona en la institución requiere cierta información para gestionar algún tipo de recurso. Bueno, en cualquiera de los casos es importante expresar con claridad el nombre y el apellido de la persona, el cargo, la función y la dependencia institucional, como decíamos anteriormente. En este punto hay que evitar
que se coloque a quien corresponda o señores de servicio social tal, porque habla de una totalidad y nosotros en los informes volcamos información personal, ¿no? Información que no puede estar en manos de cualquier persona, porque está en la vida de los seres humanos con los que trabajamos y están los datos duros y están sus situaciones vividas y están sus problemáticas ahí. En el informe social van a decir los autores que se vierte información privada de la vida de las personas y estas deben ser preservadas por todos los medios posibles. La segunda razón que atienden los autores es que tiene que ver con el orden práctico, se vincula con la función apelativa del informe. En su gran mayoría los informes incluyen pedidos, el mismo debe estar dirigido a una persona determinada, identificar claramente el destinatario y evitar que la responsabilidad en el accionar se diluya, ¿no? Y en cuanto a su emisor o destinador, en este caso, resulta fundamental, van a decir los autores, que la única persona habilitada para realizar un informe social es un asistente social, dicen acá, o un trabajador social matriculado, y es exclusivamente su responsabilidad y competencia lo que allí se vierta. En ningún caso un superior o quien contrate a un profesional puede indicar qué información debe contener u omitir el informe, ni cómo debe hacerse, ya que quien lo rubrica, quien lo firma y avala con su sello, es el único responsable de la información que allí figura. En ese sentido, los autores se apoyan en la ley 1751, en el artículo 5 de la mencionada ley, donde hace referencia a esta potestad que tienen las y los trabajadores sociales de hacer los informes sociales. Y ahí agrego a este punto que en la Ley Federal de Trabajo Social también figura en su artículo 4 los licenciados en trabajo social como los responsables de realizar los informes sociales como parte de sus incumbencias profesionales. Bueno, por último, me parece, para cerrar este video, lo importante también es que las y los trabajadores sociales tenemos la responsabilidad de guardar el secreto profesional. Y en ese caso, como decíamos anteriormente, uno tiene que preservar la información de manera cabal para que esa información no se desparrame por ningún sector público ni ninguna programa, proyecto o lugar en donde esa información no debe ser vertida. Entonces ese secreto profesional muchas veces funciona como un validador también de nuestro quehacer profesional. Esto es, estaríamos terminando la primera parte del libro de Giribuela Nieto. Se los recomiendo que lo puedan leer. Cualquier cosa, bueno, nos vamos comunicando por los otros medios para evacuar cualquier duda. Gracias.